Sergio, ¿qué piensa sobre la destrucción que hemos tenido en estas manifestaciones que dicen que no son los que están haciendo las manifestaciones, sino otros grupos que se están filtrando, pero igualmente a veces los manifestantes no hacen nada, no dicen nada? Y con respecto a lo que hablaba Duan, ¿sería entonces una vía la legalización de la droga aquí en Colombia para acabar con ese negocio de las drogas? ¿Sería una buena opción la legalización? Bueno, Roberto, retomando lo que mencionaba Duan, sí es evidente, no se puede llegar a ese punto común de manchar lo que viene siendo el reclamo de un descontento social bastante marcado y que ha sido profundizado por la crisis económica producto de la pandemia, quizás de la mala gestión que ha traído consigo el gobierno Duque, que en ciertos puntos ha sido nefasta su intervención y su acción, pero sí debemos retomar el peligro que representan estos grupos vandálicos, en donde terminamos desviando la atención a los desmanes y a la destrucción que hacen estos grupos, perdiendo el verdadero sentido que es los derechos y las exigencias que la ciudadanía reclama. Por otra parte, como mencionaba Roberto, la destrucción de los bienes públicos es algo que nos afecta a todos. Si muchas veces personas que participan activamente en estas marchas destruyen las estaciones, los semáforos, afectan a los privados. Hace unos días veía en las noticias cómo habían entrado a un sector muy comercial de Bogotá, San Andresito, y han saqueado unos negocios de tecnología, habían afectado unas panaderías. Bueno, yo me preguntaba si estas protestas dicen ser por el pueblo y para el pueblo, es un poco incoherente vandalizar y saquear al mismo pueblo, más en un periodo en el que estamos donde la economía nos ha golpeado a todos de alguna manera, a unos más, a unos menos, pero a todos nos ha golpeado. Entonces es ahí donde nos preguntamos cómo hacer para que estos pocos vándalos, bandidos, criminales que están aprovechándose de una reivindicación totalmente válida, aprovechen para hacer de las suyas. Es un punto donde tanto manifestantes como las autoridades deben trabajar en común para, primero, frenar y capturar a estos bandidos para que no se desvíe la atención de la reivindicación social que exige esta protesta social, que es donde nos deberíamos entrar. Pero primero debemos sacar a estos vándalos para evitar esos daños. Yo pensaba muchas veces, mmm, jóvenes de diferentes universidades públicas y privadas marchan y van a destruir el transporte público que a la final es transporte que nos va a hacer falta y en especial a ellos, porque el día de que se acaba hoy la protesta y mañana esperan ese bus para llegar a sus destinos, a su hogar, a su trabajo, a su universidad, es un punto en el que de incoherencia. Lo que verdaderamente al protestar debe irse y mantener un plantón de pronto en las instituciones políticas, que a la final son las que se deben encargar de escuchar a la ciudadanía y no volcar toda esta rabia a una destrucción sin sentido, porque nos afectamos todos. Caso en el Portal Américas, ¿cuánta gente no ha podido no llegar a sus trabajos, incluso perderlos por no tener los medios suficientes para llegar? Las 50 y tantas estaciones del Transmilenio, las estaciones en Cali, en el mío, inoperantes, terminan volviendo una ciudad inaccesible para sus mismos ciudadanos. Entonces, sí es algo que a mi perspectiva me parece incoherente dentro de las protestas, porque el escenario para hacerse escuchar no debe ser la destrucción.
debe ser la proposición y el cambio, que a la final queremos luchar contra la corrupción y le estamos proporcionando a muchos de estos contratistas o beneficiarios de esos contratos no tan santos, hablándolo en términos coloquiales, se dan gracias a esta corrupción. La pregunta es, ¿de dónde va a salir el dinero para reconstruir las ciudades? Creo que es una puerta que le abrimos a la corrupción indirectamente. No sé qué piensa Duan al respecto. Hay repertorios, ¿cierto? De la movilización social, hay repertorios en la movilización social. Y hay unos que son más violentos y otros que son más pacíficos. Eso hay que reconocerlo y eso depende del discurso, del grupo o del movimiento social. Eso hay que aclararlo porque no podemos generalizar. En general en la protesta hay de todo. Como ya mencionábamos, hay muchas personas que responden a ideas más radicales. Y yo no voy a decir necesariamente a financiamiento pues, de grupos radicales, pero sí hay ideas muy radicales que tienen que llevar eso a la violencia. Y esas personas están llevando a destruir y a vandalizar seguramente. O hay personas que se dejan acalorar emocionalmente por la situación o por los mensajes, por toda la información que recibimos todos los días. Y obviamente la idea no es llegar a ese punto de la violencia, la idea, para eso está el derecho y para eso está el asunto de la política, para poder establecer un canal de las diferencias en la sociedad para poder llegar a algo, llegar a un fin, de manera que no sea la violencia, la forma armada y la matanza y la masacre y esas situaciones. Para eso existe la política y el derecho, precisamente para encauzar esos conflictos. Entonces, la idea es que sí hayan conversaciones, es decir, que el gobierno converse con aquellos que están descontentos y que además de conversar, cumplan algo. Porque si no, la gente se va a sentir muy triste y va a volver a caer en otro radicalismo. Y eso va a llevar a que vandalicen un montón de cosas. Yo estoy totalmente de acuerdo que nada se saca y que ese dinero que después se tiene que sacar de algún lado, seguramente será dinero de nuestros impuestos para poder recuperar todos los semáforos, el transporte público y un montón de cosas. Y eso nos va a costar plata. Y también le abre puerta también a la corrupción, como dice el colega, que tiene que ver mucho con que vuelvan y se hagan ese tipo de contratos raros, amañados, sucios, que después tenemos este problema. Nuevamente, no hay que desconocer, o sea, yo estoy de acuerdo con que la manera no es la violencia. Por eso insisto, para eso existe la política, el diálogo y el derecho, para resolver los conflictos. Para eso estamos, para debatir, para discutir, si somos diferentes debemos conversar, no debemos tenerle miedo como a la diferencia y siempre discutirlo y aceptar cuando el otro tiene la razón o cuando el otro tiene un mejor argumento al menos, que eso es bueno, es decir, oh, qué bien, me mostraste algo que yo ignoraba por completo y que no entendía, sin irnos a matar. Esa es la idea de las cosas, pero cuando hay sectores demasiado radicales de un lado, de tanto el gobierno y una élite, y tanto como de la sociedad que se va radicalizando y se van separando cada vez más del diálogo, pues sucede la violencia. Al uno le mandamos simplemente el SMAT porque no tenemos más, no lo vamos a escuchar. Y al otro, pues no manda sino las piedras y se deja contaminar de todo tipo de ideas violentas y va a acabar con todo. Entonces, esos extremos son los peligrosos. Por eso insisto mucho que la idea es que nos informemos bien, siempre nos informemos bien para no caer en extremos, emocionarnos, calentarnos la cabeza y llegar a generar ese tipo de violencias. Bueno, Esteban, resulta que la economía del país está peor. Estaban haciendo las manifestaciones porque había mucha pobreza, entre comillas, los impuestos estaban muy altos y van a colocar más impuestos aún. Y lo que tenemos ahora es que estamos peor de lo que estábamos antes por la violencia, por el coronavirus, porque en plena pandemia se les ocurrió pues hacer estas manifestaciones que es un riesgo para la vida, porque eso nadie lo puede controlar.
Y eh, fuera de eso, el presidente nuestro está viendo cómo destruyen un país, cómo destruyen a Cali, cómo destruyen parte aquí de Bogotá, en Medellín, en todas las partes. O sea, poniéndose ustedes en situación como si fueran presidentes de la República, ¿qué harían ustedes? ¿Dejarían que el país sea destruido por la izquierda para que la gente se dé cuenta que por ellos mismos que ese no es el camino? ¿Qué harían ustedes? Porque es muy fácil criticar al presidente que no actuó de tal o de cual manera, pero uno colocándose en su lugar dejaría que destruyeran todo y que la misma población sacara las conclusiones de que ese no es el camino. ¿Qué harían ustedes? Roberto, retomando lo que ya decía el colega y el rumbo que tiene la charla, tenemos que entender que por ahorita Colombia hay tres aristas bastante álgidas que vienen a ser la salud, la economía y la seguridad. La salud no solo con el tema de la pandemia, sino la salud en general de un sistema que desde hace años, incluso décadas, tiene bastantes falencias, que con esta pandemia las hemos evidenciado muchísimo más. La economía. La economía podríamos hablar que es una economía bastante frágil, sobre todo la economía de América Latina. Por las mismas dinámicas globales nos hemos enfocado en ser países y regiones centradas en una economía primaria, extractiva y una economía agraria, ¿sí? Eso nos ha dado una suerte de panoramas económicos diferentes y formas en que hemos afrontado las proyecciones y que ha dado también unas pautas para que el populismo cale dentro de la sociedad. En cuestión de Colombia particularmente y de toda América Latina, muy marcado lo estamos viendo en México, Colombia y Perú, es cómo este discurso populista se ha aprovechado de esas condiciones y se ha aprovechado de ese descontento, de tal suerte que el populismo que vivimos en estos países específicamente es un populismo que se aprovecha de exacerbar estos sentimientos, pero no es propositivo. De suerte que vamos a las elecciones más motivados por el sentimiento de revancha, por el sentimiento de dar un voto de castigo, y no estamos muchas veces viendo proposiciones. Casos que han marcado las elecciones regionales de México, o marcadas por una violencia absoluta, atentados, manchadas por dineros del narcotráfico. En Perú, ahorita están al borde de una gran pelea social donde no se reconoce la victoria, no se ha podido definir exactamente quién ganó, el descontento de los sectores, y de cara a que para Colombia, muy posiblemente, este sea el escenario del 2022, donde ya suenan muchos nombres para precandidatos, pero al final, ¿quiénes van a ser los candidatos? Incluso se hablaba que desde el 2020 ya se pensaban en prácticamente 20 o 21 aspirantes al cargo presidencial. Ahora, pasando el tiempo, ya en este 2021, ya cada vez más cerca de de los comicios electorales, vemos que se están formando bloques. De suerte que existe esta alianza por la esperanza, es exactamente, ¿cómo es que del Frente por la Esperanza? No, es la Coalición por la Esperanza, si no estoy mal. Entonces vemos que cómo se va configurando este panorama político. Volviendo al caso que planteas, ¿qué haría yo si fuera el presidente? O por lo menos el asesor. Primero hay que romper un poco con el populismo tanto de derecha como de izquierda. Creo que ha existido una falta de voluntad tanto desde el gobierno nacional como de el autodominado Comité del Paro. Que en una me parece un comité bastante responsable porque no se sabe quién los eligió. Ha sido más como de una imposición.
digámoslo de cierta manera, que son representantes de unos sectores fuertes o de unos sectores que mantienen bastante indignación con muchas de las políticas del gobierno. Perfecto. Pero también tenemos que entender que hay muchos sectores que este autodenominado Comité del Paro no representa. Y sí es claro que existe una falta de voluntad de ambos sectores para llevar esta charla y sacar una proposición adelante. A veces no podemos pedir y exigir por exigir. También tenemos que ponernos en cuenta que una negociación es qué gano y qué cedo. No puedo ganar todo a favor del gobierno ni todo a favor del comité. Tienen que haber unos puntos medios de conciliación, precisamente, que es la idea de esta negociación. ¿Qué haría yo? Realmente es, primero, atacar el tema que más afecta a la ciudadanía y a la economía, que también se traduce en la salud de los colombianos, y es el tema de los bloqueos. Realmente lo primero que se debería ver, conciliar entre el Comité Nacional del Paro y el gobierno, es no más bloqueos. De suerte que no se pueda permitir el secuestro que vive Cali, ni la misma afectación económica que se devuelve a la misma ciudadanía, que se intenta supuestamente representar. Hacemos un paro en las salidas de las ciudades y no dejamos de entrar alimentos. ¿Qué estamos haciendo? Afectando al mismo campesino por el que dicen que están luchando. Si seguimos tomando medidas que empobrezcan a la misma ciudadanía, no estamos haciendo nada por la ciudadanía. Yo creo que un punto clave es evitar esos taponamientos y los bloqueos. Lo que necesitamos es impulsar de nuevo la economía, generar trabajo como un motor de desarrollo para la sociedad y para el país. El no permitir llegar insumos a las diferentes partes del territorio nacional en cuestión de salud es un crimen y es atentar contra uno de los derechos más fundamentales y más esenciales de carácter humano, que es preservar la vida y la salud de cada una de las personas. Que la salud y la vida no tienen ningún tinte político. Y es donde ni la izquierda ni la derecha debe tomarse atribuciones para jugar con la vida de los colombianos. ¿Qué opina Duan? No, que hay muchas cosas interesantes que manifiesta el colega Esteban. Hay muchas cosas con las que estoy de acuerdo y otras con las que estoy un poquito en desacuerdo, y es llamarle a eso secuestro. Por eso insisto mucho que lo que es un delito y lo que es una protesta en términos de bloqueos y participar es totalmente posible, o sea, es totalmente permitido. Que hayan sus matices en el radicalismo y que no haya diálogo, ese es el problema. Yo no le veo, o sea, no quiero enfocarme simplemente a discutir el tema de si los bloqueos son buenos o malos, ¿sí? Porque obviamente si lo ponemos en esos términos de que si no pasan las ambulancias, si no pasa la comida, pues es malo. Pero es una manera de hacer presión. O sea, si vamos de forma histórica a ver cómo han sucedido las transformaciones sociales. Que te interrumpa un momento, qué pena, Duan, pero es que los bloqueos no son legales. No son los bloqueos, o sea, está permitido, es posible bloquear una vía, es posible. Es posible cuando no es legal, yo no soy un actor armado, es posible, esto no es ilegal. Protestar y bloquear ¿seguro? Una vía no es ilegal, no lo es. No lo es. Y no lo es y no lo ha sido nunca en el mundo. Nunca lo ha sido. O sea, es decir, llamar la atención al gobierno a través de medios pacíficos, porque es que eso no es población que esté armada con una AK-47 bloqueando una vía. Son personas civiles que están diciéndole a los demás y al Estado que reclaman derechos y que necesitan ser escuchados y que si es necesario se tienen que parar ahí, se van a parar ahí. Eso es una forma de protesta. Hasta ahí no están cometiendo un delito, por eso no hablemos en términos de secuestros, o sea, llevemos a matizar eso de una forma así, porque es que eso es lo delicado, estamos estigmatizando a la gente que está de alguna manera llamando la atención, está parando. Es que si no paro, no me escuchan, porque es que no hay diálogo.
El problema real es que no hay diálogo. Entonces, ahí es donde está el problema. No son grupos armados los que están sitiando esas comunidades. No hay evidencia como tal, ni en videos como tal, de gente armada con AK-47 y pistolas. No los hay. Solo hay una gente que se hace llamar primera línea, que está con unos escudos y con piedras. Entonces, eso no son armas, para empezar. Que eso no esté muy bien y que le afecte a la economía, sí, pero no son criminales. Eso hay que aclararlo, por eso digo, hay que matizar. Y si vamos a la génesis histórica de todos los problemas que han habido sociales en el mundo, pues entonces vamos a un caso particular, por ejemplo, el de la India con Gandhi. ¿Qué pasó? Que boicotearon la economía cuando el imperio británico dominaba en la India a través de los productos. Dejaron de consumir las especies, la sal que traían desde Inglaterra y empezaron a boicotear el tema económico. Cuando boicotearon la economía del imperio, fue que desestabilizaron un imperio que también tenía dificultades económicas porque era el más extenso del mundo en ese momento y fue el más extenso del mundo a través del mar. Fue que de forma pacífica lograron generar resistencia y sacar al imperio británico. Eso fue lo que pasó con Gandhi, boicot sobre la economía. Entonces no desconozcamos que esos mecanismos ya se han aplicado y no por bandas criminales, sino por gente que está exigiendo unos derechos. Cuando el Estado o ese gobierno no los escucha, pues eso es lo que sucede, porque eso hace parte de la tensión política. Si usted no habla conmigo, si usted no me cede mis derechos, si usted a mí no me da igualdad de condición o me permite hablar de frente con usted y no me trata por debajo, pues entonces yo tomo esas medidas, porque es que no hay que negar que no desaparece esa tensión, el asunto está ahí el poder, y lo que está en disputa es el poder. Entonces no desconozcamos que esas cosas pasan y van a seguir pasando, por eso hablemos de política real, pero no a todo lo criminalicemos como el movimiento más pacifista hizo un boicot económico impresionante, y eso fue lo que hizo Gandhi. Y usted puede creer eso. Usted dice, no, por Dios, vaya, verifique la historia, eso no me lo diga a mí. O sea, por eso yo digo, no me crea a mí, siempre esté revisando las fuentes, tenga fuentes, para que no se deje llevar por mis intereses, sino que también esté revisando usted y se haga sus propias ideas en política. Y eso es lo más importante, por eso insisto desde el principio, que hay que estar todo el tiempo como un compromiso, estar masticándolo todo, porque muchas cosas suceden. Entonces, o sea, sí, que la economía está afectada por los bloqueos, cierto. Que esos son delincuentes, no lo sé. No estoy muy de acuerdo con esa postura. Que eso está muy mal hecho y que nos está afectando a todos, pues sí, de alguna manera. Que habría que entrar a mirar el caso específico donde están bloqueadas, porque en el caso de Medellín no todo está bloqueado y todo está funcionando. En Cali están sucediendo cosas muy, muy complejas y muy locas, diría yo, que habría que entrar como a analizar casi que yo me atrevería a decir un estudio de caso, antes de dar mi opinión acerca de lo que sucede definitivamente sobre lo que pasa allá, porque es realmente complejo. Entonces, a eso le digo yo, eso hay que matizarlo, ¿sí? Está bien que a mí no me guste que me bloqueen en la calle y que yo no pueda ir de mi casa al trabajo y que eso me afecte la economía, sí, pero esas son las formas. Esas son las formas cuando no es la vía armada y no es la guerra. Es la forma de decirle al gobierno que escuche, que hay unas necesidades. ¿Sí? Y que, bueno, que el gobierno no quiere escuchar y que después eso se vuelva un problema, una batalla campal. Sí, pero tienen responsabilidad tanto los ciudadanos que llevaron eso a una batalla campal como el gobierno, que también insistió en que eso fuera una batalla campal y que se agarraran y que existan los muertos que existen hoy en la protesta, que es delicadísimo. Tanto policías como personas, jóvenes, estudiantes, madres, abuelas y en general. O sea, que no quiere decir que esté de acuerdo con la violencia, pero esas cosas pasan en la realidad. Y esa es la política real, y esa es la circunstancia. Entonces hay que hacer un análisis detallado. ¿Cuál es la salida para mí? Y si yo fuera presidente, me pregunta, ¿y si